El sistema esquelético. El esqueleto, parte pasiva del aparato locomotor formado por los huesos y las estructuras complementarias, como son articulaciones, cápsulas y ligamentos, que permiten el ensamblaje de los mismos cumpliendo las siguientes funciones. Servir de armazón al cuerpo. Proteger órganos delicados como hacen el cráneo, la columna vertebral y la caja torácica. Permitir el anclaje de los músculos y con ello actuar con un conjunto de brazos de palanca en los movimientos. Producir células sanguíneas en la médula ósea roja y almacenar grasas en el interior con la médula ósea amarilla. También sirve como almacén de calcio y fósforo y regula la concentración en sangre. Constitución de un hueso. El tejido óseo es el principal tejido de sostén de gran parte de los vertebrados. Las principales células de este tejido se denominan osteoblastos y osteocitos y tienen aspecto estrellado. La sustancia intracelular de este tejido es sólida, rica en fibras de colágeno y sales minerales, principalmente fosfato y carbonato de calcio. Se distinguen dos variedades de tejido óseo. Compacto, está formado por la repetición de algunas unidades denominadas osteonas. Trabecular o esponjoso. En él, las capas forman una matriz, se disponen en varias direcciones, formando trabéculas que dejan entre sí huesos ocupados por la médula ósea roja, donde se forman las células sanguíneas. Tipos de huesos. Las piezas óseas del esqueleto se pueden clasificar en huesos largos, como el fémur, la tibia o el peroné. Huesos cortos, como los huesos de la muñeca y del tobillo. Huesos planos, como el omóplato y los huesos del cráneo. Huesos irregulares, como las vértebras y los huesos de la base del cráneo. En los huesos largos se distingue la diáfisis, parte central larga del hueso, hueca, formada por tejido óseo compacto, en cuyo interior se encuentra la médula ósea amarilla. Y la epífisis, más ancha, formada por hueso esponjoso recubierto por una capa de hueso compacto. Aquí podemos encontrar que entre los huecos se halla la médula ósea roja. Entre ambas se sitúa la metáfisis, en la que se localiza la zona del crecimiento. Aparte de otras partes en los huesos, aparte de la epífisis, la diáfisis y la metáfisis, está la apófisis, que es una parte saliente de un hueso en la que ésta se articula, o en la que presentan las inserciones de los tendones o ligamentos. Agujeros. Conductos óseos donde entran o salen arterias y venas con la función de nutrir al hueso. Cavidades óseas. Espacios cóncavos en los huesos que se pueden articular cubiertos de cartílago, inserciones de tendones, arterias, músculos, etc. Las articulaciones. Son el punto de contacto entre dos o más huesos o entre un tejido óseo y los dientes. Su función es facilitar los movimientos mecánicos del cuerpo y hacer que el cuerpo sea flexible. Sin ellas, el movimiento sería imposible. Las hay de varios tipos: sinartrosis, anquiartrosis y diartrosis. Como se ha explicado anteriormente, tenemos distintos tipos de articulaciones, que según la movilidad se clasifican en sinartrosis, que son sin ninguna movilidad, las cuales están unidas mediante tejido conjuntivo fibroso; la anquiartrosis, que son de movilidad media o semimóvil, que están unidos por tejido cartilaginoso; y la diartrosis, que es de mucha movilidad, móviles, y que están rodeadas por bolsas sinoviales. Aquí vemos un ejemplo de articulaciones fijas, que es como son el cráneo, ya que se ve como los huesos están unidos entre sí sin ninguna movilidad. Esto al principio no es así, ya que vienen unidas por un cartílago, lo que constituye las pontaneras para permitir el nacimiento del bebé. Otro ejemplo de articulaciones fijas es la cadera, ya que todos sus huesos están unidos entre sí. Otro ejemplo de articulación semimóvil es la cadera, ya que está unida por delante por un cartílago. Otro ejemplo también sería las vértebras, ya que están unidas entre sí por discos intervertebrales para permitir su movilidad, pero limitada. Un ejemplo de articulación móvil es la rodilla, donde vemos cartílago, membrana y cápsula sinovial, tendones, ligamentos, bursas y el menisco. El cartílago.
Es una cobertura presente en los extremos de los huesos, la epífasis, y su función es la de evitar o reducir la fricción provocada por los movimientos. Menisco. Es un fibrocartílago que sella en la rodilla fijado en la tibia y tiene forma de media luna. Actúa como amortiguador cuando la rodilla sostiene una carga. Membrana y cápsula sinovial. Es una estructura cartilaginosa que envuelve la articulación y la encierra en la cápsula. Se crea un líquido pegajoso y sin pigmentación que protege y lubrica la articulación. Ligamentos. Son tejidos de tipo conectivo, elástico y firmes, que rodean y protegen la articulación, a la vez que limitan sus movimientos. Tendones. Formados también por un tejido conectivo. Se ubican a los lados de una articulación y se unen a los músculos con el fin de controlar los movimientos. Aquí podemos ver una imagen de la rodilla a rayos X y ATAC, en la cual podemos distinguir el cartílago con la membrana sinovial y la cápsula sinovial. También se pueden distinguir los meniscos. Otro ejemplo de cápsulas de ligamento son en el codo, en las articulaciones del tobillo y en las uniones de los dedos de las manos. También tenemos las bursas, que son pequeñas bolsas llenas de líquido que sirven para amortiguar la fricción de una articulación. Se encuentran en los huesos y en los ligamentos. Las fundamentales articulaciones son las móviles, es decir, las diartrosis, y estas pueden ser de los siguientes tipos: tipo bisagra, tipo pivote, deslizante o plana, esferoidea, elipsoidal o condilia y silla de montar o encaje recíproco. Tipo bisagra. Permite los movimientos en una sola dirección, en el plano de los huesos, es decir, los movimientos de flexión y extensión, como el codo, las rodillas, el tobillo y las falanges. Tipo pivote. Superficie en una concavidad en la que rota, que permite el movimiento en un plano perpendicular. Permiten solo la rotación, como en las vértebras del cuello, por ejemplo, girar la cabeza de un lado a otro. Deslizante o plana. Superficies óseas que se mueven separadas por distancias muy pequeñas y permiten desplazamientos laterales, como los huesos de la muñeca y del tobillo o como las costillas y las apófisis vertebrales. Esferoidea. Superficie esférica en una concavidad. Permite el movimiento en todas las direcciones, como el hombro o la cadera. Elipsoidal o condílea. Encaje del extremo ovoide en un hueso en la cavidad elipsoidal de otro, como la muñeca. Silla de montar o encaje recíproco. Dos superficies articulares en forma de U, como la articulación del pulgar.